Bueno, buenos días a todos y a todas. En esta fría mañana de julio, comentaba con alguna estudiante que me encantaría, a pesar del frío, estar en el aula 20, pero bueno, sigo con ese dolor en el alma de tener que despedirme desde este lugar. Hoy vamos a ver toda es muy amplia la, la definición, o sea, vamos a tratar de ver todo lo que se ha dado en llamar enfoque de derechos y que de algún modo ha beneficiado sin duda a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país y nos ha abierto a los profesionales una mirada distinta frente al enfoque de nuestras prácticas. Sin duda son muchas, por eso vamos a tomar algunas. En general tomamos 4 de las leyes de ampliación de derechos que hemos considerado en principio las más afines, pero todas cambian la práctica y en muchos casos abren nuevos ámbitos de aplicación de la psicología. Pero el enfoque de la relación profesional-paciente, en el caso de la clínica, el enfoque de la relación profesional-usuario, cualquiera sea el ámbito en que se desarrolle la psicología, los grupos vulnerables que estas leyes protegen, todo ello sin duda significa un cambio de paradigma, que es esto que venimos viendo en la cursada y sobre todo en esta última etapa en relación a los derechos humanos y la contribución que la bioética ha hecho a las prácticas, a nuestras prácticas en salud particularmente, pero en todas, yo diría que atraviesa todas la mayoría de las profesiones que tienen relación con un sujeto, es decir, un abogado también debe obtener el consentimiento informado, por decir un ejemplo, y así distintos profesionales. Por otra parte, la bioética que atraviesa estas prácticas en relación a la autonomía del otro, básicamente como concepto central, también ha atravesado la práctica del derecho, donde la formación de los actuales abogados intenta ser desde un paradigma del bioderecho, que sería la bioética aplicada al derecho. Yo decía al comienzo de este tramo de la cursada que la deontología también se vio transformada a partir de que fueron sancionadas estas leyes de ampliación de derechos, y esto surge a partir del cambio constitucional de 1994, es decir, la Constitución de 1994, entre otras cosas, lo que hace es incorporar en el plexo normativo las convenciones internacionales que sobre derechos humanos ha suscrito la nación argentina. Estas convenciones internacionales son las que luego se positivizan en normas legales. Y estas normas legales deberían, en sentido amplio, surgir de el consenso de todas las fuerzas políticas y de las comunidades o sectores afectados, a fin de que luego puedan ser cumplidas. Y esto lleva un trabajo arduo de tiempo y es un proceso. De hecho, por nombrar una de las normas más recientemente incorporadas a la psicología, como les decía, el tema del consentimiento informado, se incorpora en nuestras normativas a partir del Código de FEPRA en 1999 y realmente la incorporación por parte de los profesionales psicólogos de la misma llevó mucho más tiempo y llevó mucho más tiempo porque claramente modifica la relación. O sea, hasta hace 20 años, en general, los consultantes, los usuarios, por allí no había esta cultura bioética de la autonomía, por lo tanto, no se daba información a ellos acerca de la práctica que se proponía, de los alcances, de los límites y de todas las características que tiene un consentimiento informado. Cambio hoy esto es inadmisible, es decir, hoy las mismas leyes de ampliación de derechos lo incorporan
Y también hay toda una cuestión de los alcances deontológicos, éticos y legales acerca de la no obtención del consentimiento. Por nombrar la norma más paradigmática, tal vez que haya incluido la bioética en la relación profesional y usuario de la relación. Voy a compartir pantalla y les pido algo, como al compartir yo no veo el chat, si hay alguna pregunta, directamente se desmutean e intervienen, por favor, porque vamos a tratar de simplificarlo. En realidad, no se asusten, la primera diapositiva tiene todo un listado que hemos elaborado y vamos incluyendo en la medida que, y no son todas las leyes, tampoco es un detalle exhaustivo, sino aquellas que consideramos que es más importante que el profesional psicólogo conozca. Pero son las que denominamos las 26.000. Le pusimos ese nombre de unidad porque cuando empezaron a sancionarse una tras otras eran las 26.000. Ahora, por suerte, ya vamos por las 27.000. Comparto pantalla y ya les digo, se desmutean cuando así lo decidan. Bien. Leyes de ampliación de derechos, esto sin duda es aquello que cambia el paradigma paternalista, refiere a la autonomía del otro. Son leyes que marcaron una tendencia en la región. La nación argentina hizo vanguardia en la sanción una por una de estas leyes, que insisto, este no es un listado exhaustivo, pero sí plantea y muestra o intenta mostrar cómo desde el año 2000, salvo la excepción de la protección contra violencia familiar de 1994, desde 2000 a la fecha, en los últimos 20 años, es donde se han sancionado la mayoría de las leyes. Yo no sé si esto lo alcanzan a ver, luego me piden si es necesario, esta filmina la colgamos en el campus, así la tienen ustedes, si les parece. Bueno, voy a mencionar el listado y después vamos a detenernos en alguna de ellas. La ley de violencia familiar, las personas legítimas para denunciar, crea un registro de ONG especializada. La 2002, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En el 2004, derechos en relación con el embarazo, trabajo de parto y posparto, ley de parto respetado. Esto ha creado todo un ámbito, este es un ejemplo de los ámbitos que estas leyes en algunos casos han creado. En la facultad hoy por hoy se está desarrollando toda la línea que tiene que ver con parto humanizado y el ámbito de perinatal, de la maternidad responsable, etcétera, que una de nuestras compañeras, Sandra Marañón, está desarrollando a partir de su formación en especializarse en este campo, en especializarse, y vamos a un punto de esta materia, se especializó en el Colegio de Psicólogos, o sea, a partir de la formación allí, y lo está desarrollando. Y este es un ámbito de vacancia que está teniendo bastante aceptación por parte de los profesionales psicólogos. Luego tenemos en 2005 la protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Aquí también decir que la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes data de 1989 y recién la ley se positivizó, digamos, en 2005 en Argentina. O sea, estos son procesos, en algunos casos más lentos, en otros se puede hacer más rápidamente, pero que implican sin duda un cambio cultural dentro de la sociedad donde estas leyes finalmente se sancionan. Del mismo año, que fue muy prolífero el año 2006, tenemos el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad. Esta es la única ley que guarda como denominación en su nombre la convención que da su origen,
que es la de personas en situación de discapacidad. Reconocimiento y protección del refugiado. Esta es una ley que no se conoce mucho y en Argentina por allí la problemática del refugiado no es tan candente, aunque tenemos casos. Imagínense en Europa, sobre todo en la parte mediterránea, donde llegan esas barcazas, que en algunos casos no llegan, lamentablemente, y todo el tema del refugiado y las aristas que esto tiene. Realmente es una ley interesante de conocer en cuanto a los derechos que tienen estas personas que huyen de situaciones desfavorables en sus países de origen. La Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, empiezan las leyes de género, bueno, en realidad ya habían empezado con el tema de la violencia, protección integral para prevenir, no, perdón, esa ya la dije, derechos del paciente, su relación con los profesionales e instituciones de salud, esta es una de las que vamos a ver. Bueno, para qué decirles, la ley de salud mental, el matrimonio igualitario que marcó un hito, no solo en la región, en Latinoamérica y diría que en el mundo, el aborto no punible, la 26743, derecho de identidad de género, las modificaciones del Código Penal en relación al femicidio, la protección contra el ciberacoso o el grooming. Recuerdo que en 2012, cuando la presenté, eran pocas las personas que conocían de su existencia, incluso de que era el grooming, ¿no? Y es un delito cada vez más común y que por suerte se advierte, sobre todo a esos grupos más vulnerables, como son los niños y los adolescentes, acerca de los recaudos a tener en el uso de Internet, y sin embargo proliferan situaciones delictuales de búsqueda de ataque justamente a esa vulnerabilidad que pueda tener un niño o un adolescente. La promoción de convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, la ley contra el bullying y ciberbullying, la Convención sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores, esta ya es la primer 27.000, nos quebró la denominación, bienvenido sea. La prevención del suicidio, la capacitación obligatoria de género por todas las personas que integran los tres poderes del Estado, o sea, la ley Micaela, mediante la cual todos aquellos funcionarios del Estado deben recibir capacitación obligatoria en temas de género, cuestión que en la justicia es un tema de agenda, sobre todo en la justicia, ¿no? Hay instituciones que por su estructura son particularmente patriarcales y sabemos de la lucha de parte de la sociedad civil en que la justicia tenga una perspectiva de género en sus fallos. Falta una. ¿Alguien se da cuenta la que falta? Faltan varias seguramente, pero la última de mayor resonancia social. La ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así es. La 26710, que es la IBE, ¿no? Como se la conoce comúnmente. Ya la vamos a agregar a este cuadro. Bien, les decía, las 4 en que nos detenemos por una cuestión de tiempo, pero en estas diapositivas incluí otras, sobre todo porque en este momento estamos desarrollando varios integrantes de la cátedra un proyecto de investigación que hace a las buenas prácticas y tomamos como encuadre estas leyes, no la ley en sí misma, sino lo que significa en la práctica concreta de la psicología. Y las agrupamos por las cuestiones de género, las cuestiones de infancias, las cuestiones de vulnerabilidad en general, o sea, estamos trabajando en esa línea. Aquí tenemos la de niños, niñas y adolescentes, discapacidad. Disculpen, pero sigo admitiendo gente, ahí está.
Discapacidad, derecho de la protección de la salud mental, derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Por ahí nos vamos a detener más en esta, pero insisto, vamos a tratar de ver algunos aspectos o aunque sea un comentario de las otras. El hecho de que, les decía en algún momento, de que estas leyes surjan, de que las convenciones internacionales sobre derechos humanos forman parte de la Constitución Nacional, implican darle estatus justamente constitucional a las cuestiones de salud, a las cuestiones de educación, de vivienda, o sea, todas las cuestiones que hacen a la vida digna de un ser humano. Y esto no implica por sí mismo que las condiciones sean óptimas, sino que es una tendencia a la que este Estado, el Estado argentino, más allá de los gobiernos de turno, pueda llegar a realizar, ¿sí? Pero sin duda el cambio cultural que estas leyes producen, en algunos casos lo estamos viendo cotidianamente. Vamos por una de ellas, la ley de salud mental y los cuidados en salud mental, ¿no? Lo primero, que creo que ya lo he mencionado, cómo denomina esta ley al otro, ¿sí? O al beneficiario de la misma, que es la persona con padecimiento mental como sujeto de derecho. Es decir, en todos los casos esta ley, estas leyes, todas diría, se apoyan en el primer principio de los derechos humanos, el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Entonces las personas todas y todos, todas las personas, perdón, acá no vale inclusivo, todas las personas son sujetos de derechos. Y en este punto, cada protección que estas leyes implican van destinadas a ese sujeto de derecho, en este caso con padecimiento mental. Toma la salud mental, yo en esta no sé si me voy a detener mucho, salvo en los aspectos que por ahí me parecen que son más importantes para poder comentar, porque entiendo que es una ley que han visto desde distintos lugares, en distintos momentos de la carrera y que seguirán viendo porque claramente no puede haber una formación de un psicólogo o psicóloga sin lo que implica la ideología y la metodología de la ley de salud mental. Es un proceso multideterminado, por eso en su momento la ley establecía, luego hubo un interregno en el gobierno anterior, pero establecía que la aplicabilidad de la ley estaba dado por la jefatura de gabinete de ministros. Y esto tenía un sentido porque al ser una ley de protección integral, el planteo no es solo hacia la salud mental, sino que entendida la salud mental como un bienestar psicofísico y armonioso entre todos los aspectos de la persona, el jefe de gabinete es el que tiene la coordinación de todas las áreas del gobierno, que a su vez son áreas del Estado, para poder dar protección o poder dar facilitación a estas personas para su reinserción social. Es decir, el hábitat será el encargado del área, desarrollo social, si hicieran falta otro tipo de apoyaturas, en fin, todo lo que implica la gestión de un Estado. La salud mental en los primeros niveles de atención, que esto es algo fundamental que plantea la ley. Ayer veía que se creó en un hospital de La Plata, de la ciudad de La Plata, en un monovalente, en un hospital general, al revés. En un hospital general en el Ludovica de La Plata, un pabellón justamente para internaciones breves en salud mental. Por supuesto, el horizonte de esta ley es la reducción de las lógicas manicomiales, y en ese punto el anuncio de ayer es muy importante. Seguramente la pandemia demoró aquello que, por lo menos desde el campo de la psicología, hace años venimos bregando, que es la aplicabilidad plena de esta ley. No por una cuestión de reclamo solamente sectorial, en el sentido de que los psicólogos hemos recibido esta ley con mucho beneplácito por el lugar que se nos da.
o que se nos otorga en esta ley, sino porque implica una mirada hacia esta persona con padecimientos distinta y con una posibilidad de un futuro, de un proyecto y de una reinserción social. La interdisciplina básica, y en este punto por allí esta es una de las asignaturas en la que más tenemos que estar atentos los formadores de futuros profesionales en el área, en la posibilidad de trabajo interdisciplinario e intersectorial. Ahí falta un llenado de un espacio, porque justamente por esta característica de ley integral, es importante atender a lo que cada disciplina aporta en relación a esa persona y también los distintos sectores que abarca la posibilidad del abordaje de estas personas. Y la presunción de capacidad, esto lo vamos a ver bastante y seguramente ustedes lo verán en psicología jurídica también, porque todo lo que implicó el cambio constitucional, como es lógico, impacta y derrama hacia el resto del sistema jurídico en relación a que la Constitución Nacional de Argentina hasta el 2015 databa de fines del siglo XIX. Y se daba el caso de que hasta 2015, como hemos visto recién, se sancionaron toda una serie de leyes, pero que encontraban su freno en el Código Civil y Comercial vigente, aquel de 1919, en otra sociedad, sin duda muy patriarcal, sin duda sin derechos para las personas más vulnerables, o más que las personas, los grupos, como serían los niños, la mujer, los consumidores es otra categoría, no entraría dentro de lo que estamos hablando, pero es otra de las categorías que incluye la reforma constitucional. Pero bueno, en todo caso, esta reforma y esta sanción de todas estas leyes precipitó la posibilidad de tener un código actual en relación a las problemáticas actuales de la población. Y la capacidad fue uno de los temas que se modificó. Es decir, en el artículo 12 de la ley de discapacidad, que ya la veremos, justamente se habla de capacidad de ejercicio. A ver, yo ya en mi colegio secundario me acuerdo que una de las cuestiones que me quedó para siempre es que la capacidad es la posibilidad de las personas de adquirir derechos y contraer obligaciones, esa es la capacidad civil, ¿sí? A partir de la sanción de estas leyes y al poner en la centralidad justamente los derechos de las personas, más allá de sus características o situaciones vitales o personales, lo que promulga es que toda persona pueda ejercer esos derechos. No basta con tenerlos, sino ejercerlos, y en ese ejercicio el Estado debe proporcionar todo el andamiaje necesario para que esto sea posible. Bueno, creo que más o menos estos son los aspectos centrales de la ley de salud mental. Las universidades, a través o por esta ley en su artículo 33, adquieren un rol fundamental para la posibilidad de la incorporación de los postulados de esta ley. En ese artículo 33, las universidades fuimos citadas en su momento por el Ministerio de Salud, estamos hablando del año 2013, para plantear justo estábamos en plena primera acreditación de la carrera, por lo tanto esto fue una recomendación muy puntual de que formáramos en relación a la ley de salud mental. La formación se hiciera de acuerdo a los principios, políticas y dispositivos. Y se hizo especial hincapié en ese momento de que los profesionales debían egresar con un conocimiento pleno de normas y tratados internacionales de derechos humanos y salud mental. O sea que este punto creemos que desde esta cátedra y en este apartado lo estamos realizando.
Esto es todas las cuestiones que fuimos generando en relación a, desde distintos lugares institucionales, poder atender a justamente esto que la ley propugnaba, políticas, principios y dispositivos, desde poder ver las normativas, que es lo que aquí estamos haciendo, pero también los temas como discriminación. Ustedes podrán ponerlo mejor que yo en donde lo han visto en todo el trayecto de la carrera. Si alguien quiere comentar, me gustaría escucharlos también. Bueno, la representación social de la salud mental, el modelo social de discapacidad que hace alusión a esto, al ejercicio de la capacidad y a la posibilidad de vencer barreras y discriminaciones y atiende fundamentalmente a la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Bueno, la capacidad jurídica, ya lo dije, sin duda uno de los aspectos más recientes y donde mayor hincapié por ser la transformación social más importante de los últimos años, es la cuestión de la perspectiva de género. Inclusión social, ya lo dije, participación comunitaria, en ese punto y atento al artículo 33, creemos que las prácticas sociocomunitarias contribuyen a poder dar cumplimiento al artículo, pero fundamentalmente a poder formar psicólogos con una visión psicosocial o de abordaje psicosocial de este tipo de temáticas, la atención de los colectivos sociales vulnerables, dispositivos sustitutivos a los monovalentes. Recordarán que la ley plantea, sale el nombre, pero de los dispositivos de medio camino, o sea, la posibilidad intermedia entre la externación y la inclusión plena, la accesibilidad, ¿no? La posibilidad de las apoyaturas necesarias para que la persona acceda al ejercicio pleno de los derechos, que de eso se trata. Los adultos mayores, también lo pusimos aquí, aunque fue una ley posterior, pero también sin duda constituyen un grupo vulnerable al cual atender. Dejé para el final las adicciones, porque justamente muchas veces no se toma en cuenta que esta es una ley de salud mental y adicciones o consumo de sustancias problemáticas. Claramente esta ley todavía no está aplicada en sentido pleno. Recordarán que si no lo recuerdan lo digo, en el articulado del texto original de la ley se colocaba un horizonte que era que en 2020 no iba a haber o no debía haber más hospitales monovalentes. Eso fue muy discutido, sin duda, y había mucha aprehensión en que esto se pudiera cumplir y múltiples fueron las causas para que no. Pero fundamentalmente puede haber la mejor de las ideas, la ley más progresista, la ley de mayor vanguardia que exista, sin los recursos necesarios y sin el apoyo, no solo de la sociedad, sino del conjunto de los actores involucrados, es imposible aplicarla. Había un porcentaje, no recuerdo en este momento, también en el texto de la ley, de cuánto iba a ser el presupuesto en relación al Producto Bruto Interno del país que se iba a asignar a esta ley. Esto nunca sucedió y junto con otras cuestiones demoraron, yo diría, su aplicabilidad plena. Lo que es claro es que las comisiones de revisión funcionan, es claro que los usuarios y familiares de usuarios se han organizado y constituyen núcleos de presión muy importantes. Y en el caso de la psicología y de las carreras asociadas y que intervienen en la práctica de la salud mental, sin duda hay una adherencia y una defensa a esta ley de salud mental. Sin embargo, insisto, el de adicciones es una de las cuestiones que más está costando poder desarrollar o por lo menos en función de estos postulados.
¿Hasta acá algún comentario, algo que quieran expresar? Bien. Vamos a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, que es la 26.061. Garantiza el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos que se reconocen tanto a nivel nacional como a los tratados internacionales que Argentina suscribió. Se centra, como la anterior, en este caso con el sujeto que protege, niños, niñas y adolescentes, en ellos como sujeto de derecho. La centralidad es que deben ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Nosotros cuando digo nosotros, desde el equipo, fuimos críticos contra esta denominación, sobre todo por pensarlo desde nuestra práctica concreta. Los niños deben ser escuchados, no es lo mismo que ser oídos, pero de todas maneras, sin duda, no descalificamos la importancia que tiene esta ley en otorgar derechos a este grupo, que también fue un proceso bastante largo el poder incorporar la cuestión de que los niños, niñas y adolescentes, pues niñas, niños, niños y adolescentes, con todas las cuestiones de género incluidas, puedan decidir acerca de algunos tratamientos que se le ofrezcan. Y aquí está el tema de la capacidad y el consentimiento informado, en el sentido de que lo que se habla en este grupo que la ley protege es justamente a la autonomía progresiva. Y se establecen 2 edades, entre los 13 y los 16 y de 16 en adelante. De los 13 a los 16, los niños, niñas y adolescentes pueden aceptar, consienten realizar tratamientos por sí mismos, sin necesitar la aprobación de sus padres. Ahora, cuando los tratamientos son invasivos, ahí sí deben estar acompañados para la toma de decisión, tanto sea por sus padres como por sus tutores legales. Con asistencia de sus progenitores, dice la ley. ¿Algún ejemplo de esto se les ocurre? Donde esto puede estar o vulnerado o no. ¿Están ahí? Puede ser, profe, cuando se hacen cirugías de reasignación de sexo cuando los chicos son chiquitos. Sí, por ejemplo, que nazcan con sexo indefinido y se defina algo de lo binario. Claramente ese es uno de los temas donde también ahí, cabe decirlo, hemos tenido varias actividades en la facultad donde las instituciones, AMI es una de ellas que acompaña este tipo de procesos, tiene como protocolos donde acompañan a las familias, ¿no? A niño o niña que está en esa situación, pero también a las familias en acompañar a tomar la decisión. Claramente ese es un tema. Claramente ese es un tema porque la autonomía es desde los 13 a los 16, sin embargo el postulado de la ley plantea deben ser oídos por un juez, deben ser oídos por el profesional, su opinión debe ser tenida en cuenta. Por eso digo que deben ser escuchados en toda su dimensión de aquello que proponen. Hubo una situación en Mar del Plata, justamente, de un chico de 5 años, intervino un psicólogo, me acuerdo, en ese tránsito,
de cambio de sexo. No sé si lo recuerdan, hace unos años, ahora 3, 4 años de esto. Pero sí, esa es una cuestión. Nosotros cuando trabajábamos, leíamos y estudiábamos esta ley en todos sus aspectos, nos planteábamos, ¿no?, qué es un tratamiento invasivo, qué no lo es, la psicoterapia puede ser considerada tal, bueno, en el sentido de que el sujeto que tutela este derecho consciente en realizarla, no. Claramente esto alude más a cuestiones más de tipo quirúrgico, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Es decir, nadie puede realizar una práctica, salvo que corra peligro su integridad, claramente como en todos los casos, sin el consentimiento de la persona, ¿no? La persona sujeto de este derecho. Bien, luego tenemos la Ley de Derechos del Paciente. Esta ley se puede dividir, digámoslo así, en 3 partes. Paciente, consentimiento informado, derechos del paciente, perdón, consentimiento informado y directivas anticipadas. Muchas cosas para decir de esta ley. ¿Recuerdan cuando hablábamos de el psicólogo auxiliar en aquella ley de medicina, la 17132 del año 67, sancionada en un gobierno militar y luego refrendada por gobiernos democráticos, y de hecho hoy la 17132 sigue siendo la ley que regula la práctica de la medicina? Estas cuestiones en relación a esta ley, podemos decir que a diferencia de otras, esta fue hecha en todo un marco democrático, de consenso, de discusión, como la ley de salud mental, como prácticamente todas las que estamos mencionando aquí. Derechos del paciente, cuando la veíamos, había una cuestión que había mucha alusión al profesional médico. Decía derechos del paciente, pero en relación a, en el articulado se menciona mucho médico, pero también hay una cierta ambivalencia porque es ley de derechos del paciente, consentimiento informado, directiva anticipada, en relación con los profesionales de la salud. Y allí se hicieron intervenciones desde el sistema profesional, digámoslo así, en la discusión que se estaba llevando a cabo, y bueno, se definió que en eso, en relación con los profesionales de la salud, allí había todo una endija en donde nos incluía esta ley. O sea que es extensible, como dice ahí la diapo, a los profesionales del equipo de salud con grado universitario. Claramente es una ley de orden público, como las que venimos mencionando, y prevalece el orden social por sobre cualquier interés personal. Respeta la dignidad, la autonomía, la intimidad, la confidencialidad, la muerte digna. Estas son las cuestiones que están en el centro mismo de la norma y constituyen la sustancia ética de esta ley. Dignidad, autonomía, intimidad, confidencialidad, muerte digna. O sea que son justamente todas las temáticas en las que hacemos hincapié, más allá de la norma concreta, en el espíritu que la norma protege. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa. Esto es lo que tiene que ver con las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas son aquella expresión de voluntad que un ciudadano puede a lo largo de su vida determinar, que de estar en un futuro en determinada situación no se le apliquen, por ejemplo, reanimación para seguir con su vida. Claramente esto no avala la eutanasia. Estas son situaciones donde se extiende la vida más allá de lo que la persona
podría, prima facie, con anticipación, establecer, definir como qué quiere o cómo quiere, ¿no? Claramente toma temas muy sensibles porque en general es difícil la representación de la propia muerte, pero la posibilidad de pensarse en determinadas situaciones y qué una persona quiere para sí o no quiere, puede expresarla cuando está en plena facultades de sus derechos y también cuando está en una situación de plena salud. En general, lo que la ley establece es que esto es un trámite. Dicho así parece muy utilitario, pero es una voluntad que se expresa a través de un escribano público o también puede expresárselo a su médico y éste lo incorpora, digamos, a la historia clínica del paciente. Y esto también se da como una expresión de voluntad o de directiva anticipada ante determinada situación. El derecho a la confidencialidad, otra de las cuestiones que la ley establece, que en realidad esto ya venía siendo aplicado, no hacía falta esta ley, pero está bueno que se haya incorporado, es el derecho que toda persona tiene a una segunda opinión. Es decir, ningún profesional se puede sentir afectado porque su paciente, digamos, busque una segunda opinión de diagnóstico o de tratamiento. El consentimiento informado con las características que en psicología le otorgamos y que tiene que ver con lo aceptado en general en el campo de la salud, que la información debe ser clara, precisa y adecuada. Y lo que no dije la semana pasada, pero bueno, está en el articulado de esta ley, pero también de las normas que nos involucran tanto psicólogos, en el caso de la psicología clínica sería, porque esto claramente apunta al ámbito clínico de la psicología, esa información clara, precisa y adecuada se da sobre el estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados con el procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de procedimientos alternativos y sus riesgos y perjuicios en relación al procedimiento propuesto, y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. Todas esas características debe tener un consentimiento informado en el campo de la salud. Claramente, esto ajustado a la psicología y claramente, y esto también hay que decirlo, en relación con la ley de derechos del paciente, en relación con los profesionales e instituciones de salud. Claramente no es lo mismo una práctica privada que una práctica institucional. Claramente no es lo mismo una práctica institucional privada que una pública. Claramente los tiempos son distintos, las demandas también, y claramente estas normas, el sentido que tiene el consentimiento es la búsqueda de la autonomía del otro. Y a veces esto debe ajustarse a la realidad contextual del lugar donde el profesional desarrolla su actividad. No sé si es claro esto. Bueno, las directivas ya lo planteé. En este futuro hipotético, casos, bueno, los ejemplos que puse allí fueron demencia, coma, confusión, pero bueno, esto es muy personal, ¿no? de cada uno. La historia clínica, ya algo, no me acuerdo si en el conversatorio o en el teórico, pero salió este tema de la historia clínica, y acá hubo una distinción. Bueno, primero lo que dice esta ley, después hago la mención que me interesa puntualizar. La historia clínica también debe ser clara, precisa, completa y metódicamente realizada. Tiene que haber una coherencia en una historia clínica. Bueno,
todos, creo que ustedes, yo y todos somos usuarios de los servicios de salud, así que sabemos de qué se trata. Las anotaciones de los profesionales no son de carácter administrativo. Claramente, la cuestión de los asentamientos, que así se llaman, de la historia clínica, deben ser en función de las indicaciones, del rumbo que está tomando ese tratamiento y deben ser realizadas con rigor y precisión, pues de ello depende el correcto seguimiento de la evolución del paciente. Si es atendido, por ejemplo, por diversos profesionales que adecúan su tarea a la evolución consignada. La historia clínica en psicología. Claramente, así como el consentimiento no era una norma incorporada en la práctica de la psicología hasta que hizo su aparición y luego se fue trabajando, implicó un cambio cultural y un cambio en el enfoque que se le dio a la práctica, con la historia clínica ha pasado algo similar. Y no confundir historia clínica con las notas que habitualmente los psicólogos toman de o el discurso del otro, o lo que el otro menciona, o lo que va hipotetizando. Son como dos documentos, o sea, claramente el psicólogo puede tener su blog de notas, pero la historia clínica implica una correlación en cuanto a los tiempos, en cuanto a la asistencia del paciente a la sesión, en cuanto a las indicaciones, en cuanto a todo, a las ausencias, a todo lo que ocurra en ese proceso terapéutico. Y es un documento exigible que pertenece a la persona. O sea, el profesional es una herramienta para el profesional, pero la historia clínica pertenece al sujeto que está recibiendo esos servicios. Y claramente, como ser el propietario, por ser el propietario de esta historia clínica, tiene derecho a pedirla en cualquier momento. De hecho, si uno va a cualquier institución de esta ciudad, en 48 horas, dice la ley, debería tenerse fotocopias de la historia clínica. Ustedes, como propietarios de la misma, la pueden exigir y es obligación de las instituciones otorgársela. Bien. ¿Estamos hasta acá? Entiendo que sí. Bueno, este dibujito, esta imagen, digamos, la han visto, está mucho en las redes, pero me parece que es la que simboliza la cuestión o la diferencia que hay en todos somos iguales ante la ley y esto que le decía en relación a ejercer los derechos. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. La equidad tiene que ver con la inclusión, con la posibilidad de otorgar las posibilidades para que una persona ejerza sus derechos. Así que siempre me pareció muy esclarecedor y siempre trato de incluirlo en los últimos años. La 26378 es la que justamente habla de la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Y acá está el artículo 12 al que hacía mención hoy, que vale tanto para la ley de personas en situación de discapacidad como para las personas con padecimiento mental, como para los otros grupos vulnerables que atienden estas leyes de ampliación de derechos. Y lo que dice este artículo es que toda persona posee derecho a igual trato en similitud de condiciones. Aquí está, ¿no? La imagen. La Convención postula un cambio de paradigma, una concepción y trato distinto a las personas con discapacidad, reconociendo capacidad jurídica de obrar. Tanto las cuestiones de tipo discapacidad de tipo sensorial, motora, mental, etcétera, no deben ser limitantes para la posibilidad o la capacidad de ejercer los derechos. En ese punto hay apoyaturas como lo constituyen los acompañantes terapéuticos, que son profesionales, que es una profesión, en realidad es una tecnicatura, o por lo menos tiene ese carácter, o un curso, en algunos casos, pero que implican un agente social nuevo en esta sociedad
que contribuye a que determinados grupos y personas puedan ejercer sus derechos. Ojalá esta universidad pueda, a través de esta facultad, poder sacar pronto esa tecnicatura que ya ha sido aprobada, porque adquiriría un carácter universitario y un título universitario que entendemos que es importante. Bien, las leyes con perspectiva de género son muchas, probablemente sea insuficiente esta diapositiva, pero bueno, son las que mencioné al comienzo, las agrupé en esta diapo. Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, derecho a la identidad de género, el femicidio, la ley Micaela. En relación a todas estas leyes con perspectiva de género y las que se van incluyendo, importante todo lo que implicó la inclusión en las normativas, sobre todo de las instituciones del Estado, yo diría. Deben quedar pocas instituciones del Estado que no tengan un protocolo contra situaciones de violencia de género. Y esto implica justamente que las instituciones están incorporando esta perspectiva en su gestión cotidiana, y bienvenido sea. De hecho, bueno, en esta facultad todos y todas firmamos o no un compromiso de respetarnos mutuamente. Esto está en el campus y creo que no hemos podido ingresar al campus de no haber acordado o no acordado, porque también esa era una posibilidad. No lo contesto, no quiero contestarlo y esto se aceptaba. Pero por lo menos interpelaba o nos interpelaba a todos y todas acerca de la responsabilidad que tenemos en las relaciones interpersonales en esta institución educativa. Bueno, la ley Micaela, yo creo que justamente la semana pasada hubo otra capacitación y creo que es fundamental para poder pensarnos, sobre todo, tal vez no los más jóvenes, pero aquellos que, o aquellas como yo, que venimos de toda una cultura patriarcal que nos atravesó la mayor parte de nuestra vida, poder pensar en las propias actitudes en relación con estas cuestiones, en realidad nos interpela, diría que casi cotidianamente. Y me pasa en lo personal lo mismo con el lenguaje inclusivo. A veces me sale, a veces no, pero lo importante de este mensaje, perdón, de este lenguaje, me parece que no es, a ver, ¿cómo lo diría esto? Incorporarlo como parte de la lengua, o sí, pero me parece que lo revolucionario que tiene este lenguaje es que una se da cuenta cuando no lo está aplicando en relación a lo performativo que tiene, en lo que quiere enunciar y en lo simbólico que esto implica. Por lo tanto, me parece que siga así es lo revolucionario que tiene. No sé si fue clara, pero bueno, esto es lo que personalmente me pasa con el lenguaje inclusivo. El aborto no punible ya era una ley en 2010 y se complementa en otro orden con el IBE, como decíamos hace un rato. La ley del parto respetado, esto que mencioné, que también Sandrita Marañón está desarrollando en esta facultad, en una cátedra abierta, en formación en este nivel. Incluso creo que esta semana hay una presentación muy importante. Y este es todo un área de vacancia y de desarrollo de práctica de la psicología muy, muy interesante, porque abarca muchas aristas. Bueno, lo del refugiado que mencionaba hoy, la ley de reconocimiento y protección al refugiado, que les confieso que mucho no, o sea, la leí muy
rápidamente en su momento y me tocó, tuve la fortuna de ser jurado de una tesis de doctorado que planteaba el tema en todas sus aristas y es muy interesante. Más allá que nuestra sociedad por allí no tenga, insisto, la cuestión del refugiado como está pasando en otras partes del planeta, pero realmente cuando las personas llegan expulsadas o por decisión propia de situaciones adversas en su país, la necesidad de ser protegidos en este nuevo sitio donde piensan desarrollar su vida es interesantísimo. Así que, bueno, si conocen o si les interesa, es importante poder ver que esta ley existe, que protege y que tenemos que eh, poder comprender y comprender más que nada la situación de esa persona en esa situación. Bueno, la ley del matrimonio igualitario, qué decir de lo que ha implicado en esta sociedad, ¿no? Cómo de alguna manera rompió con los estereotipos de la sexualidad hegemónica y cómo esto se impuso hasta poder aceptar a grupos, a personas que deciden contraer matrimonio más allá de, o alejados de esta binormalidad y que esto sea legal y que esto implique derechos y que esto implique un reconocimiento social que hasta allí no se tenía, o por lo menos que era resistido por gran parte de la sociedad. Recuerdo en este momento que en 2015 hubo un simposio internacional en, en el Palacio San Martín, la sede de la Cancillería. Fue un simposio muy importante, vinieron muchos invitados extranjeros y en la presentación del panel de apertura estaban el matrimonio de mujeres, el primer matrimonio celebrado en el marco de esta ley, estaba estas dos mujeres y estaba uno de los hombres del primer matrimonio entre varones realizados en el marco de esta ley. Y lo recuerdo muy vívidamente el testimonio del señor que manifestaba, era un señor ya en aquel momento de casi 70 años, o sea, en 2015, y él decía que estaba muy emocionado y realmente muy conmovido por la situación, por la cantidad de gente que había, era un auditorio lleno, se para y menciona, bueno, qué suerte que pueda haber, yo nunca pensé vivir algo así en mi país. Yo recuerdo en el año 73, él es profesional, en el año 73 éramos 7, y lo dijo así, por eso lo digo, 7 gays, serían ahora 7 putos, dijo él, en la Plaza de Mayo, recibiendo a Perón, estigmatizados y escondiéndonos y teniendo que disfrazar nuestra verdadera inclinación sexual y pensar que en mi país puede haber una ley de matrimonio igualitario que me permite decidir sobre mi vida y mis elecciones, comprometerme con el amor de mi vida y estar hoy en un evento científico donde se puedan discutir abiertamente estas cosas era impensado. Realmente fue muy conmovedor porque son leyes que plasman un viejo reclamo que por diferentes motivos fueron difíciles de concretar. Pero lo bueno es que se pudo plasmar. Bueno, las leyes de protección en salud sexual y reproductiva, la ESI, ¿qué decir de la ESI, no? Yo el año pasado me ocupé mucho de esta ley en plena pandemia, no sé si vieron que proliferaban conversatorios de todo tipo y color, que ya hoy se han calmado un poco,
Pero bueno, en esto de la perspectiva de género y la ESI se hicieron muchos eventos y yo recordaba en uno de ellos lo resistida que fue esta ley, sobre todo por escuelas confesionales y no tanto, y también por algunas escuelas públicas. Porque claramente es un programa, es más que una ley, es un programa de educación sexual. Tal vez por edad muchos de ustedes hayan recibido capacitación en la ESI, pero yo creo firmemente que en parte la posibilidad de pensar estas cuestiones de género se lo debemos a la ESI. Puedo estar equivocada, pero me parece que me apoyo en recordar una situación en esta facultad incluso, donde un estudiante que en ese momento no tendría más de 25 años, y de esto ya hace unos 5 años, manifestaba una situación de ejercicio de violencia por acoso de un docente hacia una estudiante, y la verdad que fue una de las primeras veces que en este contexto escuché la palabra deconstrucción. Y a partir de ahí se movieron cimientos y hubo otras denuncias y se fue armando como se pudo el protocolo de género se fueron generando en esta misma universidad proceso que fue repetido en cada una de las universidades, tanto públicas como privadas. Con sus más y con sus menos hemos tenido procesos similares en relación a incluir la perspectiva de género en nuestro programa, en relación a generar un protocolo que pueda atender estas cuestiones. En nuestro caso y en esta localía, lo que provocó en relación a las normas vigentes, sobre todo las normas de disciplina en relación a los estudiantes, una norma que data de 1990, y en 1990 era impensable pensar en esta, bueno, era impensable, no estaba en la agenda de la sociedad, no estaban estas cuestiones. Y de hecho, si uno lee el articulado de esa norma de régimen estudiantil o disciplinario estudiantil, ve que las cuestiones giraban en torno al plagio o a la deshonestidad intelectual o ese tipo de cuestiones más de tinte académica, pero no relacionar, y no porque seguramente no existieran estas cuestiones, sino porque eran poco visibles. En cambio, la ESI, a mi juicio, en esto de poder interrogar las masculinidades, las feminidades, las masculinidades hegemónicas, de poder trabajar desde la infancia y la adolescencia en estas cuestiones relacionales y poder entender que hay otros colectivos y hay otras maneras de vivir el sexo, de la importancia de vivir la sexualidad desde el placer y no como una imposición. Bueno, todas estas cuestiones que creo que las nuevas generaciones las tienen como más naturalizadas y esto de alguna manera sin duda ha contribuido a esta revolución social que implica el feminismo en la actualidad, que 2015 mencioné, y mencioné varias veces 2015 por varios motivos. Tal vez en lo personal haya sido un momento de inflexión, pero recuerdo la primer marcha del Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, donde toda esta ciudad se movilizó detrás de esa bandera y detrás de ese reclamo, ante un hecho negativo como es la muerte violenta de mujeres, los femicidios que no cesan. Hoy, a principios de año, era 1 cada 26 horas en el país que sucedió un femicidio. Hoy se extendió un poco el número de horas, pero sigue siendo un flagelo para esta sociedad. Y por suerte se sancionó la ley de femicidio, que sanciona al que comete ese delito. Me cruzan varias ideas,
se me están amontonando las ideas porque es mucho lo que hay que decir acerca de esto. Pero decía, 2015, ni una menos, hasta llegar a este presente, el 2020, con la sanción del IBE. Es decir, son 5 años que en tiempos institucionales no son nada, y cuántas cosas se han logrado. Yo hablaba hace un rato de ese Código Civil anacrónico de fines del siglo XIX. Ustedes piensen que en esta sociedad, en Argentina, las mujeres tuvimos derechos civiles, pudimos ejercer nuestro derecho a voto recién en 1952, a mitad del siglo XX. En este país también, recién en 1985, las parejas pudieron divorciarse. En este país, por suerte, se sancionan este tipo de leyes. Pero claramente algo ha crujido en el esquema patriarcal de esta sociedad y estamos pudiendo incorporar, porque las leyes en sí mismas son meras herramientas. El otro día en el conversatorio, alguna estudiante me decía, ¿a qué llama usted letra muerta? Y por ahí no es la alusión más clara, pero una ley, es una herramienta. Detrás de esa ley, para que los derechos que esa ley protegen tengan efectividad, tiene que haber habido un cambio social de aceptación de la norma. Por eso la importancia de los consensos previos, de que los distintos sectores contribuyan a la sanción de la misma. Un ejemplo claro de esto fue la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental fue absolutamente resistida, sobre todo por el modelo médico hegemónico, que no es todo el modelo médico, esto también hay que decirlo. En general tiene que ver con una corporación, pero nosotros desde el grupo de investigación, el equipo, tuvimos acceso a las copias digitalizadas, mecanografiadas del debate en las distintas cámaras del Parlamento, en la discusión legislativa, y la verdad es que las intervenciones no tienen desperdicio, ¿no? En un sentido o en otro. Acompañando o en contra, pero de alguna manera esos intereses se impugnan y esas argumentaciones sin contraargumentaciones son las que dan la posibilidad en el diálogo democrático de poder sancionar una ley que luego cumpla con su objetivo. Y volviendo a la diapo, el Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable, la Ley de Contracepción Quirúrgica, estas en cuanto a la protección en salud mental y reproductiva. Leyes de prevención de la violencia, les decía al comienzo, esta del 94 es la única que viene de una gestión bastante anterior, ¿no? 94 es gestión menemista, entiendo. Hasta que en el 2000 la ley de violencia familiar, personas legitimadas para denunciar, crea las ONG especializadas, y ahí menciono la ley de provincia, esta es la ley de provincia de Buenos Aires. Y la ley de prevención y sanción de trata de personas y asistencia a sus víctimas. Personas, otra vez acá, la ley menciona personas en situación de trata, violentadas en su integridad física, mental y sexual en este caso. Las leyes de prevención de patologías severas, todas las leyes que tienen que ver con el control de trastornos alimentarios y la de prevención de suicidio. Las leyes de la prevención de acoso de niños, esto lo mencionamos al comienzo, el ciberacoso o el grooming, la ley para promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad en instituciones educativas, el ciberbullying o el bullying o ciberbullying, y la ley de derechos humanos de las personas mayores, que claramente va en la misma línea de todas las anteriores, y los adultos mayores tienen derecho a tener una vida digna y plena, no ser discriminados, no recibir malos tratos, ni físicos ni mentales, a tener una vida libre de explotación en relación a explotarlos tanto física como
incluso económicamente, o cualquier tipo de explotación, envejecer en su casa y en familia, acceder a información, a ser escuchados y expresarse libremente, a ser escuchados, ¿no? Entonces, ser oídos de los niños a ser escuchados de esta ley, que propugna esta ley. Bueno, hasta acá estaríamos, dejo de compartir pantalla, acá estamos. Bien, les he hecho un panorama, creería que bastante exhaustivo, de todo un listado de leyes. Bueno, me gustaría escucharlos, si no es hoy, los escucho mañana, pues la verdad que los conversatorios están andando muy bien, y es donde tengo la posibilidad del feedback, que es esto que por ahí me falta aquí con solo 2 camaritas encendidas. Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario o algo, una pregunta, lo que sea, aquí estoy. Voy a ver el chat porque no lo miré. No, estamos en los buenos días en el chat, así que... No, creo que estuvo bueno el recorrido, fue bien como también conciso y también con datos históricos que también le dan un poco de color. Y nada, me pareció interesante y bueno, y por ahí después me llevo otros comentarios para el conversatorio. Fantástico, de eso se trata, de eso se trata. Bien, gracias, Agustín. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, lo vemos en el conversatorio, nada más que decirles que resta una sola clase, donde me parece no, donde queda, no me parece, es lo que queda. El tema de mala praxis, pero también me interesaría incluir los temas que en agenda están en la comunidad de psicólogos, como es la cuestión del intrusismo, que es lo que más se está complicando en este momento. Algo ya del tema de internet hablamos, no hay mucho más, porque esto es algo que tenemos que resolver más temprano que tarde, diría yo, por los efectos que está trayendo. Las cuestiones que tienen que ver con una problemática que tenemos en este momento en relación a la Ley de Derechos del Niño, en relación a la confidencialidad en temas donde el psicólogo o psicóloga se ve compelido a denunciar, ¿no? Un delito por el que toma conocimiento. Bueno, estas cuestiones de agenda. Y con eso ya estaríamos cerrando. O sea que es el conversatorio de mañana, los espero y las espero, el martes que viene y el último. Y después tendrán el parcial. Bueno, muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau. Chao, profe, gracias. Adiós.